No nos olvidemos de otro millonario muy querido, nuestro campeón del mundo. En esta charla vamos a hablar del ingreso específicamente a ingeniería, pero vas a ver que igual te va a servir como concepto general para cualquier ingreso universitario. En el caso que estés inscripto, para empezar a cursar el ingreso módulo B de la UTN de la Regional Buenos Aires, nos vemos en campus y hasta quizás podría ser tu profesor. Lo que vamos a hacer acá, en 18 clases, es un repaso de los conocimientos básicos elementales preuniversitarios, como esto es ingeniería, más que nada matemática y un poquitito de física. Puede variar en alguna otra universidad o regional de la UTN, por ahí te pueden agregar alguna otra cosita que puede tener que ver con el método de estudio, puede estar todo junto o puede estar separado en dos materias o por ahí tres. Si es el CBC, ahí tenés más cosas que tienen que ver con política, sociología, y tenés materias que ya son directamente de la carrera, la ingeniería CBC, que son álgebra y análisis matemático, son directamente materias de primer año. Nosotros vamos a hablar de los conocimientos preuniversitarios, 90% yo diría matemática, 10% física, que es lo mínimo indispensable como para sobrellevar primer año, sería la plataforma básica, sin hundirte en el intento. Este repaso va a ser cosas que supuestamente ya sabemos. Muchas veces esos conocimientos no están completos, entonces va a haber que hacer un esfuerzo para lograr esa plataforma mínima, corregir algunas cosas que por ahí no están bien enseñadas, no es culpa tuya, y posiblemente también ampliar conocimientos que posiblemente no tengas. Tampoco es culpa tuya, estamos para ayudar, pero esto es un esfuerzo. Ojalá que no haya que corregir conocimientos defectuosos, ojalá que tampoco haya que ampliar falta de conocimientos, pero en la experiencia de muchos años esto suele suceder. Un problema fundamental, que ya te habrás dado cuenta, es la falta de tiempo. Si tenemos que aprender cosas que son imprescindibles de saber, no solamente en primer año, sino siempre, ya te vas a dar cuenta cuando empecemos, pero por eso no te preocupes, ha ocurrido siempre, del lado tuyo está la parte de el estudio y el aprendizaje. Muy importante también tener un método de estudio. Esto formaría parte del corregir y ampliar. La falta de un método de estudio es reconocida por los propios alumnos. Veamos dos casos que son solo una muestra de lo que dicen muchos alumnos. ¿Vos solamente asistiendo al seminario te alcanzó para aprobar o tuviste que practicar mucho por tu cuenta? No, tuve que practicar por mi cuenta. Primero hay que estudiar, después de la clase, después de los libros, después de los videos, después de los textos. Primero hay que estudiar. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar. Después, recién después, ir a hacer actividades, que básicamente, si hablamos de matemática, es encarar problemas. Si estás en secundaria ahora mismo y digamos, tipo, sos normal, tipo, yo me recibí con promedio 7, recién en la universidad me di cuenta que no sabía estudiar. Eso les va a pasar a muchos de ustedes. Se van a dar cuenta que no saben estudiar, ¿ok? A lo largo de muchos años de experiencia, he visto mucha gente que piensa como el video a la izquierda. Lo que parece muy raro para los que pertenecemos al ámbito universitario es cómo piensa el entrevistador, que directamente le pregunta, ¿alcanza con asistir para aprobar? O sea que en casa no haríamos nada. Le queda, por supuesto, una pequeña duda, pero lo pregunta como caso excepcional. ¿Tuviste que practicar? No le dice estudiar. Y le dice tuve que practicar. O sea que no está ni en el vocabulario ni en la mente de ninguno de los dos estudiar. Créanme que muchos piensan así. En casa solo existe practicar. Es una versión degradada, de mala calidad, aberretada, de lo que yo llamo entrenar, que es un concepto mucho más profundo para adquirir suficiencia, autonomía, automatización. Practicar está emparentado, como lo veo yo, con el aprendizaje imitativo. ¿Podemos aprender cosas imitando? Sí, todos hemos aprendido a hablar imitando a los demás.
Pero hay cosas que no se pueden aprender imitando, hay que aprenderlas pensando. Ejemplo, aprender a manejar. Nadie aprende a manejar solamente mirando. Mucho peor aprender a volar un avión. Queda muy clara la palabra entrenamiento cuando hablamos de piloto de avión. Entonces, practicar sería imitamos lo que vimos en el pizarrón, pero cuando agarramos problemas nuevos, no los podemos hacer porque obviamente no hemos estudiado. Entonces, entramos en la falsa dinámica de hacer las cosas sin estudiar. Buscamos más problemas resueltos para imitarlos. Para peor, problemas que se han tomado en exámenes. Un problema para entrenamiento es un problema para aprender. Un problema de un examen es un problema para ver si has aprendido. Son cosas totalmente distintas, lo cual lamentablemente refuerza el paradigma del aprendizaje imitativo. Más o menos creo que es esta la dinámica que mucha gente tiene. Entonces hay muchos recursantes por no darnos cuenta lo que dice el alumno de la derecha, estudiar y con un buen método de estudio. Muy resumidamente, un método mínimo básico de estudio es estudiar la teoría y los ejemplos básicos. Sin haber estudiado antes, es muy difícil poder encarar cualquier problema. Como concepto filosófico, tratemos de estudiar para aprender, no para probar. Créanme que esto es un cambio copernicano como paradigma en la mente, estudiar para aprender. Estudiar no es aprenderse cosas que después repitamos de memoria y tampoco es leer problemas resueltos. Otra idea muy básica, yo lo llamé la escalera de la complejidad y la autonomía, quizás. Primero tenemos un primer contacto con los contenidos, estaríamos acá, podríamos incluso poner un número de nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. En un primer contacto, un texto, una clase, un libro, un apunte, un video. Después tenemos que estudiar, sería el nivel 1. Tenemos que rever todo eso, ver si lo entendemos, investigar si no entendimos, preguntar si no entendimos, con todos los ejemplos. Después tenemos que entrenarnos en el uso de esos conocimientos. Entrenar es buscar adquirir una suficiencia, una autonomía, una automatización en el uso de esos conocimientos, porque si no lo que ocurre es que si cada vez que tenemos que usar un conocimiento tenemos que ir a buscar a ver qué era esto, entonces no lo hemos estudiado, mucho menos lo hemos aprendido. Finalmente el examen, en este muy resumido método, es sin ayuda, en un tiempo límite, al libro cerrado y en medio de un poquitito nervios tenemos siempre. Si no hemos avanzado por esta escalera, con responsabilidad, con esmero, lo que va a ocurrir es que vamos a ir directamente de acá a acá. Y lo que va a ocurrir es que nos caemos, porque es demasiado grande el salto. Continuemos. Como dije al principio, esto apunta a ingeniería, pero puede servir para diferentes especialidades, por más que te tomen matemática en un ingreso. No vamos a estar todo el tiempo resolviendo ecuaciones, ni todo el tiempo viendo funciones, ni todo el tiempo graficando. Ingeniería no es matemática, ingeniería no es resolver ecuaciones todo el tiempo. Lo mismo aplica para todas las carreras, por más que te tomen matemática en el ingreso. Y acá pusimos algunos ejemplos de ingeniería más allá de los dispositivos que todos usamos, como el teléfono, como la computadora, como los televisores. Ingeniería es tecnología, los televisores antiguos, televisores de tubo, ahora ya no son de tubo porque mejoró la tecnología y una nueva tecnología. La tecnología va cambiando, la tarea del ingeniero es desarrollar tecnologías para mejor satisfacer las necesidades o los problemas con que nos encontramos. Ahí tenemos algunos ejemplos de tecnología a escala grande, digamos, ¿no? Lo que tenemos a la derecha son las maravillas de la tecnología médica. Los aparatos maravillosos que tenemos y las máquinas para la medicina son trabajos multidisciplinarios. Evidentemente las máquinas las hacemos los ingenieros, pero no en soledad. O sea, un tomógrafo no lo inventó ni lo desarrolló un ingeniero en el taller del fondo de su casa, ni tampoco lo inventó ni lo desarrolló un médico en el taller del fondo de su casa. Son todos trabajos que se hacen en equipos multidisciplinarios
seguramente no son solamente médicos e ingenieros, también químicos, bioquímicos, físicos, etc. Acá vamos a ver matemática, pero no es la tarea de un ingeniero estar haciendo matemática todo el tiempo. Es muy importante saber la técnica para avanzar en los estudios, o sea, tener un método de estudio. Y no hace falta ser un genio. Cualquiera puede estudiar bien y avanzar. Si nos dan un problema, ¿qué sería lo que está a la derecha? No me digan una caja de bombones, ni chocolatitos recubiertos con distintos colores de menta. ¿Qué les parece que es lo que hay ahí? A ver, les doy 5 segundos. ¿Cómo les ha ido? Lo que está a la derecha representa nuestra biblioteca de conocimientos. Si nosotros no hemos estudiado antes y tenemos más o menos en mente clasificados los conocimientos, podría ser en casilleros mentales, podría ser una biblioteca mental, ahí me dan un problema de química, no sé dónde ponerlo, me dan un problema de física, no sé en qué casillero va. Dentro de matemática, que es lo que vamos a ver ahora, me dan un problema de polinomios, pero si no sé polinomios, leo el problema y ni siquiera sé en qué casillero va. Y esto es lo que lleva a que muchas veces los alumnos dicen, no sé cómo empezar con esto. Claro, porque no estudiaste antes. Primero hay que estudiar y ahí sí sabemos cómo empezar. Un poquito para convencerlos que tienen que estudiar antes de ir a las actividades. Antes de ir a los errores típicos, te muestro un poquito cómo son los exámenes para el caso de la UTN Regional Buenos Aires. Segundo parcial, son 5 problemas. Para aprobar tenés que tener el 50% del examen bien resuelto, pero cuidado que no hay una proporcionalidad entre la nota y el porcentaje, o sea, el 50%, que es lo mínimo para aprobar, la nota es 6. No dividas la cantidad de problemas por los 10 puntos, porque vamos a hacer lío, porque te va a dar 2 puntos por problema, pero 2 puntos por problema y hay que sumar 6, entonces vas a decir que hay que tener 3 problemas bien resueltos. No es así, es 2 problemas y medio bien resueltos. Nos pusieron algunas identidades trigonométricas como ayudita, son 5 problemas, bueno, ahí los tenemos. La sugerencia, por último, tenete una hoja borrador siempre encima para garabatear lo que se te dé la gana y después cuando ves que la cosa tiene sentido, el problema te sale bien, ahí lo escribís como para entregar. Segunda sugerencia, por comodidad, por practicidad, nuevo problema, nueva hoja. De repente empezaste con este problema, por ejemplo, y te trabaste en algo, bueno, lo dejas. Esa hoja la dejas aparte. Arrancás una nueva hoja con otro problema. Siempre trata de hacer problemas que veas que te salen, o sea, previo garabateo en la hoja borrador. Entonces te trabaste con el 1, arrancás con otro, que puede ser el 2, el 3, el 4, el 5, y de repente, después se te prendió la lamparita y querés seguir con el 1, agarrás la otra hoja. Otra sugerencia, uno muchas veces pierde el sentido del tiempo. Tenete un reloj. Ya sé que no usamos reloj porque todos usamos celular. Bueno, conseguite un reloj solo para el examen. Sería muy bueno saber la hora y poder administrar la hora, que esa es la idea. Vamos entonces ahora sí a mostrar algunos ejemplos de errores típicos que se cometen en los exámenes para que vos aprendas de los errores que otros han cometido y no los cometas vos. Este es el área lateral de un cono, este es el volumen de un cono, esto es un cono, y acá copió los datos, 8664 pi. El pi lo puso con la letra pi, y acá lo puso como número. Eso es falta de entrenamiento, porque es mucho más práctico y rápido poner la letra griega pi, no el número 314. Obvio que no le puse mal, como sugerencia, para que no lo hagas vos, ahorras tiempo, esfuerzo, tinta, poniendo acá pi. 57 era el valor del radio, está bien. Generatriz más radio, que el radio también es 57. Acá se equivocó, acotemos que no hay ningún problema en tachar. Podés hacer un examen tachar, no hay ningún problema, y es más rápido y es más práctico que el liquid paper. Y acá hizo 57 por G, o sea, está distribuyendo ese producto, está bien, y 57 por R es 57 al cuadrado, que da esto. Pero, ¿qué pasó con el signo? Acá dice más,
Acá también dice más. ¿Por qué acá puso menos? Esto posiblemente sea nervios, desconcentración. Tenés que venir a los exámenes tranquilo, habiendo descansado bien. Tenés que concentrarte en las cosas. Esto es muy importante. Ahora que acabamos de tener un gran triunfo. ¿Ustedes vieron a los jugadores de la selección entrar a la cancha nerviosos, mal dormidos, desconcentrados? Entonces, arrastra el error, le da 209 que está mal, el resultado correcto era 95, y acá inventa esta relación entre generatriz, esto es la generatriz, altura del cono y radio del cono, nada que ver esa suma, eso es un invento. Yo siempre les digo, y ahora también te lo digo, no inventes matemática ni física. Siempre es mejor estudiar. Estudiar es más barato, porque ahorras tiempo y esfuerzo. La relación correcta es un triángulo rectángulo, como está ahí, o sea, hipotenusa al cuadrado igual cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y acá empalmo con lo que suelen decir papá y mamá. ¿Por qué es tan difícil? ¿Esto es porque es difícil o es porque el alumno no estudió? Nosotros vamos a estudiar asíntota vertical y asíntota horizontal. Esos son rectas, no son números. Es un error muy frecuente a lo largo de los años que ponen que la asíntota es un número, no es un coeficiente. AH igual a 3 sobre 25. Una recta asíntota horizontal es I igual a una constante y tenés que escribirlo así, lo explicamos así y lo hacemos así en el pizarrón, hacemos ejemplos, respondemos las preguntas, están los libros, los textos, los videos, los apuntes, podés preguntar dentro o afuera de la clase. Bueno, entonces, ¿por qué en los exámenes hacen esto? En este examen que se ha tomado, teníamos este polinomio. Y había que reemplazar que x valía 6. Acá está el 27 por 6, está bien. Y está el 3 por el 6 al cuadrado. Acá lo aclaré yo. El alumno puso bien. 3 por 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. 3 por 36 es 108. Pero el alumno puso 1296. ¿Qué pasó acá? Lo que hizo fue 36 al cuadrado 1296. Él mismo no entiende lo que él mismo había escrito. Muestro esto para que a vos no te ocurra, para tratar de solucionarlo. Hay bastantes dificultades en la resolución de ecuaciones. Te traje uno de varios ejemplos. Esto posiblemente era un triángulo isósceles con dos lados iguales de 135 centímetros y había que hallar la hipotenusa posiblemente. En principio, para resolver esta ecuación, que es hallar D, el alumno ya arrancó escribiendo mal la ecuación, tendría que haber escrito como está a la derecha, o sea, el cuadrado abarca todo. Acá el cuadrado parecería que abarca solamente el centímetro y no el número. Cuidado porque hemos visto otros ejemplos en donde el alumno, por escribir mal, después él mismo se confunde. Y acá el cuadrado parecería que abarca solamente al número y no al centímetro. En realidad abarca todo, porque es el lado al cuadrado. Esto se podría haber escrito más fácil poniendo a ese lado y que eso valiera 135. Entonces acá pondríamos a al cuadrado, de nuevo a al cuadrado, igual a d al cuadrado. Y de ahí se resuelve muy fácil, pero no se resuelve como lo hizo el alumno. El alumno le borró directamente el cuadrado. Fíjate que en el renglón de abajo ya no está ninguno de los tres cuadrados. Esto es aterrador. Hay gente que hace lo mismo al revés. O sea, si acá hubiese una raíz de a más b igual c, hay gente que dice, bueno, elevo al cuadrado, pero elevan al cuadrado solamente ese cachito. Eso equivale a borrar la raíz cuadrada. No se puede hacer eso. Lo único que se puede hacer para encarar la solución de las ecuaciones son operaciones simultáneas miembro a miembro. Repito, operaciones simultáneas miembro a miembro es lo único que se puede hacer. Se puede hacer raíz cuadrada de todo el primer miembro y raíz cuadrada de todo el segundo miembro. O sea, operación simultánea raíz cuadrada en este caso. En este otro caso, ¿se puede elevar al cuadrado? Sí, pero todo el primer miembro, no un cachito, todo el segundo miembro. Eso es lo único que se puede hacer. Después hay atajos, hay formas abreviadas. Lo correcto son operaciones simultáneas, miembro a miembro, y ya vas a ver que además es más fácil cuando lo veamos en clase. El alumno eliminó el cuadrado y por lo tanto 135 más 135 es 270. De paso te voy a mostrar otro error frecuente. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? X cuadrado igual 36.
Voy a poner acá lo que está mal, pero hay gente que lo hace. Dicen paso del cuadrado como raíz. Eso ya empezamos con algo que está mal. Las operaciones no vuelan, no saltan a través del igual. Lo único que se puede hacer son operaciones simultáneas miembro a miembro, como dije. Segundo paso, la raíz cuadrada de 36 es 6. Estamos trabajando en números reales, es 6. Para compensar el primer error, porque esto sería la solución ya, pero está incompleta, para compensar el primer error te ponen que la raíz cuadrada tiene dos valores, más 6 y menos 6. Este resultado es correcto. Esta ecuación tiene esas dos soluciones, pero los dos pasos dados acá están mal. ¿Cómo se hace esto bien? Operaciones simultáneas miembro a miembro. Entonces, x cuadrado igual 36. Para aislar la x, o sea, para resolver, queremos lograr que esté aislada la incógnita. Entonces, el cuadrado lo tengo que sacar, le aplico la operación opuesta, pero raíz cuadrada miembro a miembro, que es lo único que podemos hacer, operaciones simultáneas miembro a miembro. El resultado de esto es módulo. Si no sabes módulo, acá lo vas a aprender. Y el resultado de la raíz de 36 es 6, no tiene dos valores. Ahora del módulo quedan dos valores. Insisto, no estamos dando clase, estamos mostrando un poquito. Ahora sí, esto está bien resuelto, porque que el módulo valga 6 proviene de que x valía o más 6 o menos 6. Les enseñamos el método de eliminación de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones. Esto es un 3×3, no estamos dando clase, estamos mostrando nada más cosas que han ocurrido con la idea de que vos no lo hagas. Este es un 3×3, esta es la ecuación A, esta es la ecuación B, esta es la ecuación C. Lo que escribió acá está bien, lo que puso acá está bien, no vamos a perder tiempo en explicarlo. Esto está bien, acá lo que tenía que hacer es 9, que está escrito acá, 9 por el coeficiente de la ecuación A, que es 6, menos el coeficiente análogo de la ecuación C, que es menos 10. O sea, esto es 9 por 6 menos 10. Y eso da 64, no da 58. Enseñamos este método porque es el más fácil, es muy cómodo, es muy rutinario, prácticamente es hacer cuentas. Si no estás seguro de la cuenta que haces, hacela dos veces. Hacela con la calculadora. Escribíla a mano a un costado. Agarrá una hoja borrador. Acá agregué un ejemplo yo de algo muy frecuente, el cuadrado del binomio mal hecho. El error frecuente es distribuir el cuadrado, porque es una potenciación. La potenciación bien hecha es multiplicar por sí mismo, tanto como indica el exponente, o sea, dos veces en este caso. Y después distribuimos. Esto es lo que da el cuadrado del binomio. Si esto lo explicamos en el pizarrón, respondemos las dudas, si después hacemos ejemplos, si después esto aparece en otros problemas también y lo resolvemos junto con los alumnos, con debate, con preguntas, si también hay libros, textos, videos, apuntes, notas que también explican esto, ¿qué pasa que en los exámenes lo hacen mal? Fíjate que acá está cómo se multiplican dos binomios, se multiplica todos con todos como está dibujado ahí. Pero si es a más b de nuevo por a más b, eso se llama elevar al cuadrado. Fíjate que acá tenemos el cuadrado del binomio sumando lo mismo que vimos recién o restando lo mismo que vimos recién. Si tenés ganas, esto está por todos lados. Por ejemplo, acá creo que no te llevaría más de 30 segundos encontrar algún video sobre cuadrado del binomio. ¿Vemos juntos qué nos dice el profe Alex? Una AB más otra AB, entonces son dos veces, está dos veces AB. Y por último más B al cuadrado. Entonces, siempre que tengamos una suma elevada al cuadrado, pues se realiza esto. Entonces, siempre vamos a tener que hacer el primero al cuadrado más dos veces, siempre dos, porque van a quedar estas dos veces, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Esta es la formulita que vamos a utilizar en los siguientes videos, ¿no? Simplemente es una forma de no hacer todo este proceso, sino ya se sabe que cuando tengamos el cuadrado de un binomio, se resuelve de esta forma. Bueno, lo mismo con el a menos b. Vale decir, la información está por todos lados. Depende de vos buscarla y estudiarla. Esa es una circunferencia, esa es la longitud, 2pi por radio, o pi por diámetro, entendiéndose por diámetro a lo que está en blanco, o sea, la distancia extremo a extremo pasando por el centro. Me ha pasado
en más de un examen que algún alumno me preguntó qué es la longitud de una circunferencia, cuando es algo que hemos explicado, está en todos los libros y lo hemos usado en ejemplos. Me ha pasado ver alumnos que confunden diámetro con longitud de la circunferencia. Ahí estamos viendo que no es lo mismo. Y nuestro viejo amigo logaritmo. Esto directamente es un invento porque no se distribuye el logaritmo de una suma. Hay algo parecido que es el logaritmo de un producto. Esta es la propiedad del logaritmo de un producto. Si no te la acordás, la podés deducir, no es algo tan difícil. Usando la definición se puede deducir esta propiedad y es bastante fácil. Pero si no te la acordás, ¿a qué se debe? Se debe a no haber estudiado, obviamente. Entonces lo que ocurre en los exámenes a veces, te lo digo para que no lo hagas, esto es para prevenir. Lo que suele ocurrir es que lo que no saben lo inventan. Trata de no inventar, te sugiero, porque es muy difícil que inventes algo en matemática y que justo aciertes. Es más barato estudiar. Estas son las preguntas frecuentes de los muchachos de física del CBC. Tiene un sitio. ¿Por qué no hay problemas resueltos? Pregunta un alumno que está a la pesca de problemas resueltos. Fíjate la respuesta de la cátedra. Consideramos que cada alumno debe hacer los problemas de acuerdo a lo que se aprende en los cursos. O sea, debe hacerlo después de estudiar, diríamos, ¿no? Lo mismo que digo yo, dicho de otra manera. Y no leerse de memoria cómo se resuelve un problema. Vos tenés que hacer los problemas, no leerlos resueltos. Segunda pregunta, ¿en algún lugar hay problemas resueltos? El alumno insiste, obviamente que sí, le contesta, no recomendamos usar problemas resueltos para aprender. No es la idea, como método de estudio, leer problemas resueltos. Pero el alumno insiste, yo igual lo quiero hacer. ¿Me das alguna sugerencia? Trata de evitar leer los problemas resueltos. Esto es lo mismo dicho en otras palabras. Parcialmente no coincido, cuando son numéricas, me parece importante que tenga las respuestas. En fin, es una discrepancia del 0,1%. Por todos los medios, trata de hacer los problemas sin ayuda. Y por todos los medios, transpiralo bien, todo lo que puedas. Créeme que es muy, muy buen tiempo a aprovechar en intentar hacerlo uno mismo, en transpirar la camiseta. Hemos visto lo que han transpirado la camiseta nuestros campeones del mundo, qué lindo decirlo. Acá hay que transpirar la camiseta con los problemas. Sé honesto, no le dediques 15 segundos y después que me lo den resuelto, pues entonces estamos volviendo a los problemas resueltos. Y entonces, una vez que transpiraste y en la cabeza más o menos tenés todo lo que pudiste intentar, ahí sí, pregunta, consultar con los propios compañeros. Hoy en día también puedes buscar en la web. Una vez masticado y digerido, fíjate cómo lo hizo otra gente. Pero cuidado, obviamente nadie se puede hacer cargo de problemas que andan por ahí. Física no es me aprendo problemas de memoria a la espera que me tomen lo mismo. Física es razonamiento lógico. Vos en física, pero en matemáticas muy parecido, vas a estudiar las leyes de cómo funciona el universo, básicamente. Vos tenés que pensar teniendo modelizadas esas leyes, o sea, la naturaleza, ¿qué haría con este esquema físico? Como si vos fueras la naturaleza. O sea, tenés que aplicar la lógica de las leyes del universo. Por eso dice racionamiento lógico. En matemáticas es lo mismo, tenemos que estudiar las leyes de la ciencia matemática y saber aplicarlas con pensamiento lógico, no de memoria. Muy importante también, acá coincido también 100%. Me pareció una joyita esta información que la podés corroborar vos mismo y que lo charlemos un poquito juntos. ¿Qué te parece ahora comparar dos maneras de encarar un problema? Sabiendo o resolvamos sin saber. Aunque parezca insólito, me ha pasado en exámenes gente que no sabe qué es la letra griega alfa. También tenés que saber qué son los ángulos. Esta curvita con flechita y esta otra curvita con flechita, no sabrías qué es. Hay que saber qué son los ángulos suplementarios y fundamentalmente cuál es la relación entre los ángulos suplementarios. Y así poder escribir esta ecuación, que es la que resuelve el problema. Despejando esta ecuación, obtenemos la incógnita buscada. ¿Cómo haríamos este problema sin saber? No lo podés hacer, lo buscas resuelto. Ante este problema te darían esto. Entonces, solamente leyendo la ecuación no vas a entender lo que lees.
Y entonces ahí viene la investigación para ver qué hizo. Y entonces terminamos preguntándole a alguien. Lo que hizo es la relación entre ángulos suplementarios. ¿Y qué es un ángulo suplementario? Y son los ángulos justamente cuya suma es 180 grados. ¿Y siempre es así? Y no, porque un ángulo llano es este. Cualquier forma, así por ejemplo, ahí tenés una suma que da 180 grados. Y entonces se resuelve siempre así. Este ejercicio es así. Otro por ahí sería distinto, te van a contestar. Fíjate si esa es la manera de aprender. O sea, te están insertando la teoría en grajeas adentro del problema. Y además el problema no lo hiciste. Un problema muy fácil que se puede hacer en segundos, siempre que sepas todo esto. Entonces, primero hay que estudiar, después hay que ir a los problemas. Vemos un segundo ejemplo. Para resolver este problema, tenés que saber otra propiedad de los triángulos. La suma de los ángulos suplementarios de los tres ángulos interiores del triángulo tiene que dar como resultado 360 grados. Si este es un ángulo interior, llamémosle beta, el alfa más 35 es el ángulo suplementario. Pero alguien me podrá preguntar, ¿y por qué es este y no es este el suplementario? Es el mismo, por la propiedad de opuestos por el vértice. Entonces también tenés que saber opuestos por el vértice. El otro ángulo, llamémosle gamma, su suplementario es 125, y llamémosle epsilon, por ejemplo, a este otro ángulo, el suplementario es alfa. Entonces hay que saber eso. Si no estamos resolviendo sin saber, y si lo buscamos resuelto, me van a dar esto que está acá. Pero lo vas a leer y no lo vas a entender. Entonces vas a preguntar. El que lo resolvió te va a contestar. Lo que hizo ahí fue aplicar la propiedad. Nos damos cuenta que lo estás leyendo sin hacerlo, no lo entendés, tenés que ir a preguntar, te van a contestar. Pero se aprende de esa manera. Como alternativa, alguien podrá preguntar, ¿se podrá resolver usando la propiedad de los ángulos interiores? La respuesta es sí, se puede. Lo que pasa es que va a ser más complicado porque vas a tener que escribir varias ecuaciones, pero está muy bien encarar los problemas de dos o más maneras distintas, de manera que te invito a hacerlo usando la propiedad de los ángulos interiores, cuya suma es 180, que te dé como resultado 100 grados. Bien, vamos entonces a un último ejemplo. Supongamos que te dan esto. Una pregunta que normalmente aparece es, ¿cuál es la fórmula para resolver esto? Se enseñan las áreas típicas y después hay que maniobrar en base a ellas. Esa es la fórmula que vos querías. Si te diéramos las fórmulas, ¿cuál sería tu trabajo en resolver un problema? ¿Hacer cuentas? Porque esta sería la cuenta. Te dan la fórmula, entonces sin saber nada, simplemente haces cuentas. Matemática no es hacer cuentas. Vamos a charlar ahora del material que te entrega la facultad. Antiguamente se imprimía en formato libro, lo que yo llamo el libro de teoría, ahora te lo dan gratis en PDF. La última edición fue la del 2020. Todo esto en este canal del Discord que vamos a usar. Y te voy a poner también el libro de teoría del año 2019, porque está un poquito más completo. Por supuesto, vos estudia de donde vos quieras. También se imprimía en formato libro el libro de problemas de examen. Acá hay exámenes que se han tomado más o menos hasta el año 2010, por ahí. Pero mucha precaución porque hay temas que se han quitado, pero ahí están. Así que cuidado, pero si lo querés, lo tenés. También ahora un material que se llama Notas. No es un libro, es un texto. Tenés esto también entonces, si querés. Lo que nosotros vamos a usar en nuestra clase, guía de examen preuniversitario. Esto es un texto, 724 problemas para que trabajes vos. Créeme que con estos problemas alcanza y recontra sobra para que te entrenes, siempre y cuando, antes de usar los conocimientos, los tengas estudiados. Esto va a estar en el canal Nuestra Guía de Examen, va a tener un sitio asociado al que puedes entrar incluso con un QR. Y esto está actualizado hasta el último final que se tomó en diciembre de 2022. Algunos problemas que se han tomado y que fueron muy difíciles, algunos vas a tener acá resueltos y explicados como ejemplo. Es muy importante que tengas esto, aunque sea en archivo en el teléfono, en clase. Acá te voy a explicar la clave de interpretación de dónde vienen los problemas. Este problema, el problema 1.80, acá está el resultado. Esto fue sacado del libro de teoría del trabajo práctico 2 y es el problema 27.1 de ese trabajo práctico. Esto es lo mismo del libro de teoría, es el 27.2. Esto fue sacado de una tecnicatura, curso de nivelación, que es lo mismo que examen de ingreso, y fue modificado. Este es un problema original. Este problema fue tomado del libro de problemas de examen
y es el problema 221. Vale decir, este problema se tomó en un examen. Este problema fue sacado del mismo libro, vale decir, también se tomó en un examen. Este problema se tomó en el parcial 1, se tomó en el tema 1, en el año 14, en el mes 10. O sea que también se tomó en un examen. Este es lo mismo, pero era el tema 2. Libro teoría, este fue sacado de la web con alguna modificación. Este problema fue obtenido del canal YouTube Susi Profe. Este problema se tomó en el parcial 1, estaba en el tema 6, el año 18, el mes de febrero. Este fue el parcial 2, se tomó a través de Campus, porque fue en el año 21, los exámenes eran virtuales, en el mes 3, y lo modifiqué un poquito. Bueno, en lugar de letra P vas a ver la letra R de recuperatorio, o la letra F de final. Vale decir, en la guía que vamos a usar tenés numerosos ejemplos de problemas que se han tomado en exámenes. Vamos a tener 13 clases presenciales, como está pintado ahí en verdecito, allá en Mozart 2300, campus de la UTN Ciudad de Buenos Aires. Después, si tengo tiempo, te voy a hacer otro video mostrando dónde está, cuáles son las comodidades que tiene y cómo llegar. Además de estas 13 clases, vamos a tener 5 clases virtuales. Fíjate que todas las clases virtuales son en día viernes. Acá te está dando la facultad la posibilidad, si tenés tu casa de fin de semana en Cariló, Villa Gesell, podés ir a disfrutar o podés agarrar el yate e irte a Punta del Este y a nadie le molesta, mientras disfruta, tomarse unas horitas de una clase, ¿verdad? Vamos a tener 2 exámenes parciales, eso quiere decir que te toman todo el programa en 2 partes, esto lo rendís con tu profesor y te corrige tu profesor. Es importante saber que estas fechas son fijas e inamovibles. Si vos venís y decís, no puedo rendir el 15, ¿me puede tomar el 17? La respuesta es no. No venir no es ningún problema, no pasa nada. Te queda ausente, es lo mismo que no haber aprobado. Siguiente capa, vas a tener un recuperatorio cercano el día 25, que es para el primer parcial, obviamente, que es el único que a esa fecha se rindió. Cuidado con este recuperatorio, que no vaya a ocurrir que por estar pesando el recuperatorio no le des importancia a estas 4 clases, que son clases muy importantes: función inversa, función compuesta, logaritmo, exponencial y quizás, no me acuerdo bien, ya habremos empezado con algo de trigonometría, que también es un tema importante. No tenés obligación de venir a todos los recuperatorios, son posibilidades que te dan. Eventualmente, si vos preferís priorizar las clases para asegurarte rendir bien el segundo parcial, lo cual es posible. A lo largo de muchos años he visto alumnos que no aprueban el primero, pero sí aprueban el segundo, porque entran en ritmo, porque se tranquilizan. Esto suele ocurrir más o menos acá. Aprueban el segundo parcial y después recuperan el primero. Como posibilidad, digo, por supuesto vos hacés lo que te parezca. Después tenemos el recuperatorio del día 14 de marzo. Tiene características distintas el día 14. Se puede rendir o el primero o el segundo. Es uno excluyente. Uno, el otro, pero no los dos. Hay 2 turnos para rendir, mañana y tarde, pero no podés rendir en los 2 turnos, los 2 parciales. Solamente un parcial, solamente en un turno, solamente una vez. ¿Qué pasa si, llegada esta fecha, tengo desaprobados los 2 parciales? Entonces no podés usar esta fecha. Tenés que ir directamente a rendir examen final. Como siempre, estas fechas son fijas e inamovibles. Me olvidé decir, si vos aprobaste de primera intención el día 15 y el día 10, bienvenido a la UTN, ya estás adentro. Entonces no tenés que recuperar nada porque ya entraste. Si todo falla y después de recuperar el día 14 todavía debes alguno de los parciales, entonces te quedan 2 chances de rendir examen final. Si vos ves que al día 17, con este tiempo que tenés acá, que es poco, son 2 días, si vos ves que al día 17 llegás, bárbaro, venís y rendís el 17. Pero si vos ya ves que no llegás, porque te das cuenta que lo que te falta es mucho, este día lo podés aprovechar para estudiar y venir mejor preparado el 22 y no venir obligado el 17, no te sientas obligado y perdés un día de estudio. Por supuesto, vos decidís, ahí te toman todo el programa junto en un único examen, las fechas son fijas e inamovibles. No te olvides en los exámenes las recomendaciones que te di antes y otra recomendación, recuadrar los resultados, siempre para ahorrarle
dolores de cabeza al que corrige. Unas últimas consideraciones. El día 10 de marzo dejás de ser alumno, acá se acaba tu relación formal con un curso específico y un profesor específico. No hay clases de consulta programadas, pero te puedes comunicar por las redes. Estamos a disposición. Y además, lo que vos vas a rendir en las 3 fechas que quedan, 14, 17 y 22, ahí te toca cualquier aula y cualquier profesor. Como para resumir, acá están todas las fechas de los exámenes parciales, haciendo hincapié de nuevo en que el 14 de marzo es excluyente. O rendís el primero o rendís el segundo, pero no los dos. Y si debés los dos, no tenés acceso a esta fecha, tenés que venir en alguna fecha de final. Para que te des una idea de los temas, todo lo que está en celestito y en los bloques que empiezan con 1 punto, este también, aunque no está en celestito, todo esto es lo que entra para el primer parcial, que habitualmente lo abreviamos así. Temas más, temas menos, en ese orden, en otro orden, pero en fin, más o menos eso es lo que entra. Y todo lo que está a la derecha, más o menos en naranja dorado, que está con el 2 punto algo, todo eso es lo que entra para el segundo parcial. Por supuesto también entra geometría, salvo que ahora geometría es con trigonometría, porque ya habremos tenido visto el tema trigonometría para ese momento. Para terminar, mis conclusiones. Antes de ir a ellas, quería preguntarte, ¿sos millonario? A mí me gusta trabajar con millonarios. No nos olvidemos de otro millonario muy querido, nuestro campeón del mundo, qué lindo decirlo. La verdad es que todos somos millonarios. ¿Qué te parece tener 100.000 millones y poder usarlos? Todos en realidad tenemos 100.000 millones de neuronas. Esos 100.000 millones están a tu entera disposición, gratis, toda la vida y bajo tu exclusivo control. ¿Qué te parece usarlas para lograr tus metas y ayudar a las metas de los demás? El mayor poder del hombre está en su mente y usarla para su beneficio y ayudando a los demás. Más o menos todo lo que dijimos acá quizás se podía resumir en 3 cosas. Estudiemos para aprender, no estudiemos para aprobar. He visto mucha gente a lo largo de los años tratando de buscar a ver dónde están los botones que hay que apretar para aprobar. Créeme que no funciona. Estudiemos las materias, los contenidos, no estudiemos los exámenes. Ahí te decían los del CBC que no te dediques a leer problemas resueltos. Coincido 100%. Por supuesto que hay dificultades. Ya lo dijimos, falta de tiempo, hay una carencia generalizada de un buen método de estudio. Notemos que no dije saber poco. Saber poco no es el problema, porque lo que no sabes lo podés aprender si tenés un buen método de estudio. Pero si tampoco tenés un método de estudio, estudiar con responsabilidad para aprender. Y si encima no hay tiempo, ahí tenemos el combo. Si vos estudias con estas premisas para aprender, estudiar los contenidos, si vos construiste en tu mente esa caja que dijimos al principio con los contenidos, podrás encarar vos los problemas desde esos contenidos y no ir a preguntar por un problema resuelto. Nada puede salir tan mal con estas premisas. Créeme que se puede. Acá no es como en el deporte, volviendo de nuevo a la analogía deportiva. Acá no tenés un equipo contrario que te ocupa la cancha, que quiere evitar que vos avances y hagas el gol y que encima te quiere hacer goles él a vos. Acá tenés toda la cancha a tu disposición. El arco está desguarnecido y todos queremos ayudarte a que hagas tus goles. De vos depende avanzar y patear al arco. Si además sos millonario, porque reconoces tus millones y los querés poner en juego, no hay ninguna duda que vas a poder y nosotros estamos para ayudarte. No te olvides de escribirme si te gustó acá abajo. Soy millonario y voy a usar mis millones. Y si querés, si andás por campus, buscame y saludame diciéndome yo soy millonario y voy a usar mis millones. Nos vemos en el siguiente video. Dale al like y dale a suscribirse.